¿Alguna vez te has sentido como un héroe invisible, haciendo todo lo que la sociedad te enseñó para conquistar a una mujer, pero siempre siendo dejado de lado por un hombre que parece esforzarse mucho menos? Eres amable, atento, disponible, y aún así, ella te cambia por alguien que demuestra una fracción de tu interés y esfuerzo. Es frustrante, lo sé, y quizás parezca injusto, pero existe una razón profunda, arraigada en la psicología humana y en las dinámicas milenarias de la atracción que pocos comprenden. Probablemente estás operando bajo un conjunto de creencias que te alejan en lugar de acercarte al deseo auténtico. Hoy voy a revelar 7 necesidades íntimas que toda mujer posee, pero que solo una minoría de hombres, aquellos que cultivan una sabiduría más profunda y un autodominio inquebrantable, logran satisfacer verdaderamente. Estas no son meras sugerencias, son claves para un código secreto que reside en el subconsciente femenino, esperando ser activado por una presencia de fuerza, propósito y serenidad estoica. Pero antes de desvelar estos misterios, deja tu like y comenta ahora: soy el hombre que satisface lo esencial. Porque al final de este video tendrás el conocimiento necesario para convertirte en un faro de atracción sin necesidad de fingir ser quien no eres, solo siendo tu versión más elevada y auténtica. La fundación estoica, el dominio de uno mismo y la comprensión de la naturaleza humana. Para satisfacer las necesidades íntimas del otro, primero es preciso dominar las propias. El estoicismo nos enseña que el control reside en nuestras percepciones, juicios y acciones. La verdadera atracción no proviene de la búsqueda desesperada de validación externa, sino de la plenitud interna, de la autosuficiencia y de la paz que irradia un hombre íntegro. Esta es la dicotomía del control aplicada a la seducción. Enfocarse en lo que está a tu alcance, tu carácter, tu virtud, tu presencia, y permitir que el deseo y el respeto de ella surjan como una consecuencia natural, no como un objetivo a perseguir con carencia. La fuerza de un hombre reside en su imperturbabilidad, su capacidad de ser un puerto seguro en el mar agitado de las emociones. Necesidad 1. El deseo auténtico, no la adoración distante. Muchos hombres caen en la trampa de colocar a la mujer en un pedestal, admirándola de lejos, tratándola como una santa intocable. La cubren de elogios vacíos, temen ofenderla, y en lugar de despertar deseo, terminan inspirando una amistad respetuosa, o peor, lástima. Ella no quiere ser solo admirada, quiere ser deseada, sentida, con una intensidad que trasciende lo superficial, pero que emana de una fuerza controlada. El hombre estoico entiende que el deseo no es rudeza, sino una afirmación de la vida, cuando se expresa con integridad y autocontrol. No duda en comunicar su interés de forma genuina, a través de una mirada firme y prolongada, un toque intencional, una voz que susurra verdades íntimas, permite que su deseo se manifieste como una corriente poderosa pero contenida que la envuelve, no que la sofoca. Esto comunica que es un hombre de pasión y propósito, capaz de entregarse sin perder el control de sí mismo. Él sabe que un deseo que proviene de la fuerza interior es irresistible, mientras que un deseo que proviene de la carencia es repelente. Como dijo Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con una comprensión clara de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. El deseo de ella por ti está fuera de tu control, pero la forma en que expresas tu propio deseo y la calidad de tu presencia, eso sí, está totalmente en tus manos. Necesidad 2. La imprevisibilidad calibrada. Te has convertido en un libro abierto, un patrón predecible, un hombre cuya rutina y respuestas son tan constantes que su cerebro ya las ignora. La previsibilidad excesiva es el beso de la muerte para la atracción. Las mujeres no quieren un robot programado para complacer,
Quieren un hombre con una vida propia, con propósito, con misterios por desvelar. El hombre estoico no vive en función de complacer. Tiene una misión, un camino, y su presencia en la vida de ella es un complemento valioso, no el centro de su existencia. Cultiva su autosuficiencia y su autonomía, demostrando que su felicidad no depende de la aprobación externa, sino de sus virtudes y de su trabajo en su propio jardín interior. Esto se manifiesta en una danza sutil de presencia y ausencia. Hay días en que es cariñoso y presente y otros en que está enfocado, inaccesible, inmerso en sus propios objetivos. No es un juego manipulador, sino la expresión de una vida plena y equilibrada. Esta imprevisibilidad genera curiosidad e inversión emocional. Como nos enseña Séneca, la vida es lo suficientemente larga si sabemos cómo usarla. El hombre que sabe usar su tiempo vive una vida rica y esa riqueza se traduce en atracción. Necesidad 3. La columna de acero, discrepar con integridad. El hombre que está de acuerdo con todo, que nunca cuestiona, que no posee opiniones propias, no es percibido como amable, sino como débil, como desesperado por aprobación. Las mujeres, en su intimidad, buscan un hombre con una columna vertebral de acero, alguien que tenga convicciones, que sea capaz de sostener su propia visión, incluso si eso significa discrepar de ella. El estoicismo nos enseña la virtud del coraje y la integridad intelectual. Un hombre estoico no teme la confrontación racional. Expresa su desacuerdo con calma y firmeza, sin ira ni drama, porque sus opiniones están fundamentadas en la razón y en su propia verdad, y no en una necesidad de complacer. Sabe que la verdad es más valiosa que la concordancia superficial. Cuando ella prueba sus límites, él los mantiene con serenidad. No será así, dirá con la calma de quien tiene autoridad sobre sí mismo. Esa capacidad de confrontar con elegancia y de mantener su posición, en realidad, despierta un profundo respeto y, paradójicamente, un deseo de sumisión a su fuerza. Pues, como Marco Aurelio afirmó, sé bueno, y ser bueno es suficiente. Un hombre auténtico e íntegro inspira más que 1000 halagos. Necesidad 4. La tensión esencial. Conexión profunda y presente. Toda interacción, para ser memorable, necesita tener una corriente eléctrica invisible, una tensión subyacente que mantiene la llama encendida. Muchos hombres fallan en crear esa conexión, haciendo las interacciones planas y tediosas. No sostienen la mirada, no usan el espacio físico a su favor, no comprenden el poder del silencio y de la voz. El hombre estoico, a través de su presencia total y enfocada, es un maestro en la creación de esa tensión. La mira a los ojos, no con curiosidad superficial, sino con una intensidad que parece leer el alma, una profundidad que invita a la revelación. Usa la proximidad física de forma suave, pero intencional, permitiendo que los brazos se toquen, guiándola por la cintura con una mano firme y tranquila. Modula su voz, bajando el tono en momentos íntimos, hablando despacio, con pausas calculadas, permitiendo que sus palabras tengan peso. Comprende el poder del silencio como un arma de atracción, dejando que la tensión se construya antes de responder a una provocación. Esa presencia calculada, esa intención en cada gesto, crea una atracción magnética. La tensión no es nerviosismo, es la energía controlada de un hombre que sabe lo que quiere y está totalmente presente. Es el cultivo de la atención plena, un principio estoico aplicado a la interacción humana. Necesidad 5. La autosuficiencia magnética, el miedo a perder. La disponibilidad total es un repelente poderoso. Cuando estás siempre presente, siempre respondiendo en segundos, siempre cancelando tus planes por ella, no comunicas pasión,
sino desesperación. Y la desesperación es el mayor antídoto para la atracción. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que tienen una vida vibrante, propósito, ambición y una independencia innegociable. El hombre estoico es la personificación de la autosuficiencia. Su felicidad reside en su propio carácter, sus virtudes y sus objetivos, no en la aprobación o en la presencia de una mujer. Vive su vida con o sin ella, persiguiendo sus objetivos con determinación, manteniendo sus amistades y sus intereses. No necesita a nadie para sentirse completo. Ya es íntegro. Cuando ella siente que eres un hombre completo en sí mismo, que estaría bien sin ella, que tu vida tiene un propósito mayor que la búsqueda de una relación, algo primitivo se despierta en su cerebro: el miedo a perderte. Ese miedo no es generado por juegos, sino por tu autenticidad y plenitud. Como Séneca sabiamente enseñó, la felicidad es un bien interior. Cuando demuestras esa verdad, te conviertes en un premio, no en un perseguidor. Los hombres independientes son irresistibles, pues llevan el valor en sí mismos. Necesidad 6. El liderazgo sabio, dirección con calma y propósito. Las mujeres no desean ser tu madre, tu guía o tu jefa. Anhelan un hombre que comande, que tome las riendas, que decida el rumbo con calma y sabiduría, sin vacilación ni pánico. El liderazgo es una necesidad primordial, y su ausencia genera ansiedad y desinterés. Muchos hombres fallan al esperar que ella tome la iniciativa o al pedir constantemente su permiso para actuar. El hombre estoico lidera con una autoridad tranquila e inquebrantable. No necesita gritar o imponer, simplemente asume el mando. Vamos allí. No es una petición, sino una afirmación suave y confiada. Resuelve problemas con serenidad, sin entrar en pánico, y la guía físicamente por el ambiente con una mano firme y protectora, sin vacilación. Esto no es machismo, es la expresión saludable de la polaridad sexual, donde lo masculino ofrece dirección y seguridad, y lo femenino puede relajarse y florecer. Su liderazgo se basa en la prudencia y la razón, virtudes estoicas que garantizan que sus decisiones sean bien pensadas y para el bien común. Sabe que la verdadera fuerza reside en la capacidad de actuar con sabiduría, sin ser afectado por incertidumbres externas. No es de fuera de donde el alma debe sacar su paz, sino de dentro de sí misma, dijo Séneca. Un hombre que lidera con confianza excita y calma, pues su presencia es un faro de estabilidad. Necesidad 7. La aprobación valiosa, escasez y significado verdadero. El error fatal de muchos hombres es la validación excesiva e indiscriminada. Elogian todo el tiempo, haciendo que su aprobación sea abundante y consecuentemente sin valor. Un elogio constante se convierte en ruido, basura emocional, porque no exige ningún discernimiento o esfuerzo de ella para ser conquistado. Lo que es abundante pierde su valor. Lo que es escaso se convierte en un tesoro. El hombre estoico es un maestro del discernimiento. Su aprobación es un diamante raro, concedido solo cuando el mérito es verdadero e innegable. No elogia por obligación o por carencia, sino porque reconoce la virtud, la inteligencia, el carácter o el esfuerzo genuino. No se doblega a la necesidad de validar cada pequeña acción de ella, pero cuando la valida, lo hace con una fuerza y una sinceridad que resuenan profundamente. Eso que hiciste fue realmente inteligente, dirá. Estoy impresionado con tu fuerza de carácter. Esa validación, rara y significativa, vale más que 1000 elogios vacíos. Se convierte en una moneda de oro, algo a buscar, algo que ella deseará intensamente, pues sabe que no es dada a la ligera. La escasez de su aprobación crea un deseo ardiente de conquistarla, porque comunica que eres un hombre de estándares elevados y de verdadero aprecio.
Como Epicteto nos recuerda, no esperes que los eventos sucedan como deseas. Desea que sucedan como realmente suceden. Entonces tu vida será tranquila. El hombre que valora lo real y escaso se vuelve él mismo escaso y valioso. Conclusión: el camino estoico hacia la atracción inquebrantable y el amor fati. Estas 7 necesidades, cuando son comprendidas y satisfechas con la sabiduría y el autodominio estoico, transforman a un hombre común en alguien irresistible. Has aprendido a despertar el deseo auténtico, a mantener la llama de la imprevisibilidad encendida, a sostener tu verdad con coraje, a crear una tensión esencial, a emanar autosuficiencia, a liderar con calma y a ofrecer una aprobación valiosa. El verdadero encanto reside en tu capacidad de ser completo en ti mismo, de amar tu destino, el amor fati, aceptando tus virtudes y tus imperfecciones con la misma serenidad. Es la energía de un hombre que domina su universo interior, que sabe lo que quiere y quién es, sin necesitar validación externa para definir su valor. Esa plenitud, esa paz inquebrantable, es lo que las mujeres en su intimidad más profunda buscan. Es la seguridad, la fuerza y la sabiduría que solo un heredero del estoicismo puede ofrecer. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora para seguir recibiendo este valioso conocimiento que transforma vidas. Comenta: soy el hombre que satisface lo esencial, y comparte este video con un amigo que necesita despertar a estas verdades. Recuerda, el dominio de uno mismo es el camino hacia la libertad y la verdadera atracción. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría